Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy, septiembre 13 del 2023, con nuestra invitada, la licenciada Luz Elena Cunha, psicóloga. En breve, nuestra moderadora, la doctora Kenia Félix, la va a introducir. TVASI, tu voz, sale cada miércoles a las 8 de la noche. Perdone que se quedó el de los sábados. Y hoy el tema es signos de alerta en el neurodesarrollo. Brevemente, algunas informaciones a los que entran por primera vez. Cada miércoles estamos, como en el día de hoy, cada sábado a las 5 de la tarde en TVAC. Salimos desde New York, New Jersey, Massachusetts, y además TVAC salió durante la pandemia y se sigue transmitiendo. Ya tenemos 2.270 suscriptores. Si usted es nuevo y no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba escribiendo TVAC. Y videos son 1.100 videos en adelante que ya tenemos. Y también una plataforma de audio que usted puede suscribirse. Ahí tenemos ya 879 episodios ya grabados. Están invitados a conocer. Pueden hacer preguntas a nuestra invitada en el día de hoy. Aquí es una galería de fotos de los fundadores y de los actuales directivos y de nuestros voluntarios, el doctor Guzmán, el doctor Bautista, el doctor Williams, doctora Frances Robles, que han estado ahí apoyándonos. Y en esta segunda etapa, que ya sobrepasamos 3 años, está Elba Rosa, la doctora Hermosén, José Ruiz, Carmen, Kenia, la doctora Silveria y el doctor y la licenciada Evelyn Mateo y el doctor Williams, que nos ayudan trayéndonos invitados de diferentes latitudes, incluyendo el Ecuador, como el día de hoy, que tenemos una invitada ecuatoriana. Puede ser miembro de esta asociación si usted es psicólogo, psicóloga, bioanalista o enfermera, médico y dentista. Cualquier profesional de la salud puede hacerse miembro con el pago de $100, una foto digital y llenando una aplicación. Únase al APSI. Gracias a la licenciada Luz Elena Cunha por esta invitación. No hay conflicto de intereses. Ella representa, es invitada nuestra. Nosotros siempre le decimos que los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos en su proceso de su licencia necesitan empleo, y una manera de obtener empleo es obteniendo certificaciones como de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, y eso a través de una agencia que funciona en New Jersey firmó un acuerdo con nosotros y ayudamos a obtener esas certificaciones rápidas en lo que usted mejora su inglés o tiene su licencia. Son certificaciones, ojalá usted nunca la necesite y usted venga con su licencia y todos sus documentos ya preparados, pero si necesita este tipo de servicio, estamos a sus órdenes, a sus órdenes. Le quiero decir a toda nuestra comunidad, incluyendo la comunidad suramericana, porque ya tenemos una historia con la Universidad Primada de América que hace actividades desde hace 35 años, quizás más, en Estados Unidos, sobre todo en New York, New Jersey y Filadelfia. Ha fundado y han desarrollado maestría en salud mental, donde se han graduado colombianos, ecuatorianos y también peruanos se han graduado de esta maestría. Ningún otro país ha hecho actividades de sus universidades aquí en este país, solamente la UAS. Pero ahora tenemos una campaña que necesitamos un recinto completo con todas las facilidades que tiene Barahona o que tiene cualquier otro recinto. No como el de Barahona, tan grande y tan novedoso y tan moderno, como ya estuvimos ahí en un congreso, pero un edificio que le permita hacer carrera, que permita al inmigrante dominicano, sobre todo, que le faltan 4 o 5 materias para graduarse, lo puede hacer de una manera rápida aquí. Hacemos un llamado al superior gobierno para establecer un recinto de la UAS en Estados Unidos. Eso va a ser un beneficio para todos, no solamente los dominicanos, sino también otras comunidades. Finalizo diciendo que vamos a estar el sábado 23 de septiembre en Flushing, Queens, Nueva York. Eso en Nueva York, ofreciendo exámenes médicos. Psicólogos pueden participar, también bioanalistas, también dentistas. Nosotros tenemos una unidad dental, ya se están registrando algunos dentistas que ofrecen servicio dental. Quiero decirle a todos ustedes que la asociación compró una unidad móvil dental y ofrecemos profilaxis
limpieza dental en cada feria de la salud. En la feria de Elizabeth establecimos un récord viendo alrededor de 75 pacientes, incluyendo niños. Como ustedes saben, la profilaxis dental incluye también las embarazadas y los niños. Y eso es un servicio que ofrece esta asociación. Si usted no se ha integrado, le invitamos a que se integre, porque eso va a ser de un gran impacto para la comunidad. También usted va a estar promoviendo el bienestar y la salud de nuestra comunidad. Va a recibir certificado de participación y va a recibir también, sobre todo, el elogio de las instituciones que nos invitan, que en este caso es una iglesia cristiana. Gracias a todos por participar en el día de hoy. Doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestra invitada. Kenia. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos una vez más. En el día de hoy estoy muy complacida por presentar a alguien que nos honra con su presencia, y ella es Luz Elena Cuna, quien es psicóloga educativa por la Universidad Estatal de Cuenca. Es magíster en neuropsicología de la Universidad de Israel. Es en psicología clínica por la Universidad Cayetano Heredia de Perú. Tiene una certificación en Primary Advance por el Instituto Albert Ellis de New York. Es docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es también nominada al Premio Eureka 2023 por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores. Miembro del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, coordinadora nacional de la Red Internacional de Mujeres. Es también directora del Centro de Especialidades del Niño, Adolescente y Familias. La licenciada Luz Elena Cuna también ha sido conferencista en varios congresos médicos internacionales en New York, y ha participado con nosotros haciendo exposiciones aquí en TVASI en otras ocasiones. En el día de hoy nos honra una vez más con su presencia, y así es que le doy paso para que pueda exponer el tema de hoy, que nos trae el tópico de signos de alerta en el neurodesarrollo. Así es que adelante. Muchas gracias, Kenia, doctora Kenia, doctor Restituyo, por la invitación, y para mí siempre es un honor poder participar en estos eventos científicos tan importantes y ser parte de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de Nueva York. El tema que he elegido hoy es muy importante y me gustaría más bien hacer un conversatorio. Tengo las diapositivas, preparé, pero vamos a ir entrando en detalle de lo que ocurre y qué es lo que pasa con los trastornos del neurodesarrollo y qué ocurre con la población infanto-juvenil hoy en día. Todos esos niños menores de 5 años que están teniendo está presentándose algunos signos de alerta, y las madres de familia, cuando acuden a la consulta o los centros educativos, son quienes derivan a los padres porque necesitan darle un nombre a esas conductas, saber qué está pasando, porque esos hitos del desarrollo no se están cumpliendo. Y existen muchos factores que están influyendo en estos trastornos del neurodesarrollo, como nosotros lo llamamos. Entonces, es importante como profesionales de la salud, profesionales en la educación, poder tener claro cuáles son esos signos de alerta en el neurodesarrollo, cuáles son esos trastornos del neurodesarrollo que están afectando hoy a la población infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestra población latinoamericana no hacemos intervención temprana. Son pocos los países que están llevando la banderita y diciendo, yo estoy haciendo intervención temprana, yo estoy identificando esos signos de riesgo y esas alertas en los niños. Ecuador es uno de los países que tenemos mayor número de desnutrición infantil en el mundo, Latinoamérica y el mundo. Entonces, en realidad es muy preocupante esta situación, porque sabemos que un cerebro de un niño que no está bien alimentado es un cerebro que posiblemente va a tener dificultades a nivel cognitivo, a nivel ejecutivo, y por ende va a tener dificultades en el aprendizaje. Entonces, voy a compartirles. Me gustaría a todos los que están presentes
Sí, poder hacer más bien esto que se convierta como en un conversatorio. Si bien es cierto, yo trabajo, les cuento, soy directora de un centro donde tenemos pediatría, tenemos ginecología, neurología, y donde vamos trabajando estimulación temprana, el área terapéutica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, neuropsicología, y queremos desde inicios, desde los 3 años ya poder identificar qué está pasando con esos niños. Eso les cuento. Quiero que por favor me den unos minutitos para poder yo compartirles mi pantalla y poder compartirles este material que les preparé para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Estoy conectada desde mi celular y quiero conectarme Muy bien. Excelente. a mi computadora. Sí. ¿Sí? Entonces, les cuento cómo, hasta que se cargue, cómo es el proceso que nosotros hacemos acá en el Centro de Especialidades al cual yo dirijo. En este caso, neuropsicología es quien identifica los casos por revisión. Hacemos la historia clínica y a partir de la historia clínica vamos identificando cuáles son esos signos de alerta en el desarrollo psicomotriz. Por eso es tan importante a los colegas quienes ejercemos estas áreas poder hacer una buena historia clínica, porque en la buena historia clínica ahí podemos identificar si existe o no algún antecedente perinatal importante como una hipoxia, un antecedente durante el embarazo, puede haber ocurrido amenazas de aborto, el ADGAR, que a veces los colegas no preguntamos cómo estuvo el ADGAR en el momento del nacimiento del niño. Entonces, y a veces las mamás tampoco conocen cómo estuvo el ADGAR, no saben. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les vamos explicando a las mamás y les decimos, mire, este es el ADGAR, tráigame su carnet de nacido vivo, muéstreme cómo estuvo su peso en el momento del nacimiento, cómo está el tema de la talla. A lo mejor estos niños con signos de riesgo nos cuentan las mamás y dicen, ¿sabes qué, doctora? El niño presentó dificultades y tuvo en una incubadora 15 días, un mes. Si no lo pudimos ver, no hubo ese apego seguro. Entonces, para nosotros ya desde la historia clínica ya estamos nosotros planteándonos las hipótesis de diagnóstico, ¿sí? Entonces, es tan importante que usted inicialmente en la historia clínica... Okay. Para que no haya doble luz, Elena. Sí. Esperar unos minutos que nuestra conferencista se conecte desde la computadora. Primer instante, donde el padre de familia nos solicita a nosotros poder hacer una evaluación integral del neurodesarrollo desde la historia clínica. Desde el momento en que usted le pregunta y le dice, ¿el embarazo fue planificado, no fue planificado? ¿Qué pasó durante el embarazo? Y entonces ahí algunas mamás nos dicen, no, el embarazo no fue planificado, yo intenté interrumpir el embarazo. Entonces, por ahí usted ya empieza a dar luces de lo que está ocurriendo con este niño, con esta niña. Entonces, estos signos de alerta, ¿por qué son tan importantes para hacer un proceso de intervención posteriormente? Entonces, hoy en día la cantidad de niños con retraso en el desarrollo está incrementándose a nivel mundial
como resultado, sobre todo, de la exposición a una mayor cantidad de factores ambientales. Y ahí son esos factores epigenéticos. ¿Qué está pasando? Esas influencias positivas o negativas en el desarrollo del niño. Entonces ahí empezamos a trabajar el tema de qué pasa con las familias, qué pasa con esos factores ambientales. Y yo le llamo el fenómeno de la inmediatez. La mayoría de los casos hoy los padres de familia buscan es el diagnóstico, saber qué tiene mi niño, qué está pasando, por qué se está comportando de esa manera. Y nosotros como profesionales tenemos la obligación de poder identificar cada uno de esos signos y síntomas para poder dar un diagnóstico acertado y posteriormente poder hacer la intervención. Entonces les puse esta fotografía porque le decimos, no, tiene un retraso en el desarrollo. Entonces ya por ahí una tía dice, no, es que puede tener autismo, porque está de moda el tema del autismo. No, es que tiene un TDAH, un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Acá en Ecuador, en las mamás, no sé si en los países suyos, pero empiezan a googlear. Y ellas ya empiezan a ser expertas en cada uno de estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces ahí le digo, esperemos, ¿sí? Está en un proceso de maduración. Vamos a esperar, vamos a hacer la evaluación adecuada, vamos a intervenir los profesionales que deben de intervenir y damos el diagnóstico. Por lo tanto, para hablar de signos de alerta, es importante que anteceda qué son estos trastornos del neurodesarrollo de lo que vamos a dar el diagnóstico. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo son todo ese grupo heterogéneo de problemas neurológicos que hay alteraciones a nivel cognitivo, como yo les había mencionado, de comunicación, de conducta, de motricidad. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo atípico cerebral. Entonces ahí es donde nosotros vamos a intervenir. Dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, los que hoy en día la población infanto-juvenil es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Es uno de los trastornos a nivel mundial número 1 que está aumentando de manera acelerada y preocupante. También tenemos el trastorno del espectro autista o TEA, tenemos los trastornos específicos del aprendizaje como son la dislexia, la discalculia, la disortografía, la disgrafia, los trastornos de tics motores o tics y los trastornos de la comunicación. Entonces, y por ende nosotros tenemos que evaluar si existe dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, está asociado o no una discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que entender cuál es ese desarrollo normal del cerebro, de esas habilidades adecuadas para la edad del niño, porque sabemos que existe una edad cronológica y vamos a investigar cuál es su edad cronológica y cuál es su edad mental, cuál es su edad de neurodesarrollo, ¿sí? ¿Cuál es la edad de neurodesarrollo? ¿Cuál es la edad de su lenguaje? Porque los niños tienen un lenguaje articulatorio, un lenguaje comprensivo, expresivo, cómo está en su fluidez verbal. Entonces, cuando tenemos claro el desarrollo normal, aunque siempre les digo, no existe la normalidad, ¿sí? Para que los padres de familia nos entiendan, nosotros en el área de la salud sabemos que no existe la normalidad, pero es importante tener esos hitos del desarrollo de acuerdo a su edad cronológica, ¿sí? También esa definición imprecisa, no existe una línea clara que delimite lo normal y lo patológico. Eso les digo siempre a mis estudiantes de la universidad, ojo, tengamos mucho cuidado, pero vamos a tener claro que existen hitos del desarrollo. Entonces, lo único que se puede decir en cuanto a que más lejos está el promedio en el que se encuentra el niño, ¿sí? Es menos probable que sea normal, entre comillas. Entonces, tenemos a un niño así, con lo normal, digamos, a nivel de coeficiente intelectual, a un nivel cognitivo. El test que aplicamos es un test, el WIS-5, y lo normal, entre comillas, es de 90 a 110. Viene un niño, le aplicamos un test de coeficiente intelectual y nos sale 70. Entonces sabemos que está por debajo
de la media. Y lo importante que hacemos para la intervención y el diagnóstico es, hacemos estimulación neurocognitiva para que exista la brecha, sea lo menos visible posible dentro del grupo de compañeros. ¿Sí? Entonces, dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos que definir que puede ser una dificultad permanente o transitoria. Entonces, ahí nosotros identificamos la gravedad, si es leve, moderado o grave. Si es de carácter neurológico, psicológico, sensorial, si existe un trastorno sensorial asociado, si existe un daño cerebral mínimo, o hay una alteración a nivel neuropsicológica de sus funciones ejecutivas cerebrales. Por lo tanto, nuevamente les repito y les reitero, la anamnesis o la historia clínica no son suficientes, pero sí son importantes para poder identificar qué está pasando con este niño, con esta niña, con alguna necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad. Por lo tanto, la preocupación del diagnóstico de los padres es del 74%, de acuerdo a algunos estudios, al 79%. Les cuento que yo hace algún tiempo tengo un artículo donde se llama Estrés familiar y funciones ejecutivas en niños con diagnóstico con TDAH. Y uno de los descubrimientos que pude hacer en este artículo y en esta investigación es que el estrés de los padres era así, súper elevado. Y eso afectaba al buen desenvolvimiento de los niños con este diagnóstico. Y recordemos que el TDAH está dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un seguimiento de los niños con alto riesgo neurológico, como les decía. Esos antecedentes importantes, perinatales, postnatales, tienen mayores probabilidades de presentar un déficit neurológico. Niños prematuros, cesáreas de emergencia, con hipoxia, niños con una ictericia, todo eso tenemos que evaluar para identificar si son o no signos de alerta. Por lo tanto, esa disfunción cerebral siempre a nivel ejecutivo, a nivel del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, nosotros vamos a identificar a nivel cognitivo el lenguaje. ¿Cómo está esa capacidad de solución de conflictos? ¿Cómo están sus praxias no verbales? ¿Cómo está su memoria? ¿Está o no adaptado al nivel escolar al que le corresponde, a nivel motor? ¿Cómo está esa motricidad fina, gruesa? ¿Cómo están esos reflejos motores? ¿Cómo está su prensión? ¿Cómo está el ritmo? Y toda la grafomotricidad. Entonces evaluamos la coordinación visomotriz, que es la coordinación mano-ojo. Otro hito importante es la conducta. ¿Cómo está su atención? Entonces las mamás cuando vienen a la consulta dicen es que no logra concentrarse en nada. Nosotros le decimos tiene que hacer esta tarea y la maestra también refiere eso porque la mayoría de las veces que son remitidos los niños a esa edad temprana es por problemas de atención, de memoria, de control inhibitorio. Niños que no pueden autorregularse y autocontrolarse y que son agresivos con el resto de los compañeros y que las maestras dicen ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo está el tema emocional? Si hay o no una buena lectura de la mente. Entonces, esas estereotipias, esos movimientos involuntarios, ¿sí? Algunas veces hemos identificado alucinaciones tanto visuales como auditivas. Entonces, vamos identificando qué ocurre. Entonces, ¿cuáles son esos hitos del desarrollo motor que vamos a tener en cuenta y vamos a hacer como un checking mentalmente? Muchos ya cuando ya hemos trabajado muchos años en esto, ya hacemos un checking mental. Entonces usted le pregunta en la historia clínica, ¿cuándo controló el cuellito? No, dice la mamá, a los 6, 7 meses todavía yo le ponía una almohadita y no podía, no controlaba su cuello, control cefálico a los 3 meses. Otros dicen, no, ya al mes estaba con su cabecita así, ¿sí? 3 meses control cefálico y motor fino, coge objetos en línea media, ¿sí?
Entonces dice, no logra coger. A los 6 meses se mantiene sentadito ya con apoyo. Usted le pregunta, ¿y a qué edad se sentó? Dice, no, a los 6 meses ya se sentó, ¿sí? Control fino, transfiere de una mano con un juguetito, con los chinescos, una pelotita, ya vamos viendo cuando la mamá lo trae a la consulta. A los 9 meses se sienta por sí solo, inicia, sí, tiene ya esa necesidad de movimiento y gatea. Pinza gruesa e inmadura. A los 12 meses camina, pinza fina o madura, ¿sí? A los 18 meses ya sube escaleras, hace torres con objetos, está jugando de 2 o 3 cubos. A los 24 meses, a los 2 años, baja las escaleras y corre. 24 o 36 meses salta en 2 pies. Y de 36 a 48 meses salta en un pie, ¿sí? Y ya se ata los cordones o pasadores, como decimos nosotros, ¿sí? Entonces, esos son hitos del desarrollo que usted va a ir preguntando a la madre de familia. En el lenguaje, a los 3 meses ya hay un sonido gutural, ¿sí? Ciertas vocalizaciones. A los 6 meses ya el silabeo. 9 meses balbuceo. 12 meses ya empieza mamá, papá, ya a los 12 meses. 18 meses hace un intento, ¿sí? Parloteo, intentos de hablar recorrido máximo 2, 3 palabras, ¿sí? 24 meses ya hay oraciones y 30 meses ya hay oraciones donde puede expresar y hay una intención comunicativa. ¿Cuáles son esos signos de alerta ya en el lenguaje que podemos observar? De ser hay un llanto raro, dice la mamá. Lloraba, pero como que parecía que le dolía algo, dicen las mamás. No sé si a ustedes también les ha pasado. Parecía como que le dolía algo. De 2 a 4 meses, ausencia de sonrisa social. Mamá, papá, y el niño, no hay esa sonrisa, no hay esa retribución comunicativa. 6 meses no vocaliza ni balbucea, ¿sí? 9 meses no silabea. 12 meses, algunas madres dicen, ¿sabe que él como que sí quería hablar, pero de repente dejó de hablar? A los 15 meses, ya el niño cuando quiere, juguete, agua, o quiere alguna cosa, señala, ¿sí? No lo hace. De 18 a 24 meses no sigue instrucciones simples como trae tu abrigo, cierra la puerta, dice su nombre, dice mamá, cabecita. De 24 a 36 meses no dice frases, no sigue instrucciones de 2 pasos. Hay 2 consignas, por ejemplo, a ver Matías, colócate la gorra y cierra la puerta. Él no lo hace. No. De 36 a 48 meses, uso incorrecto de palabras y sustituye una por otra. Lo que hoy en día es muy común y también hay que hablarlo, el tema post-pandemia. Muchos de los niños están siendo afectados en el tema del lenguaje post-pandemia. ¿Por qué? Porque hacen los papás estos factores. El celular. Entonces, y hablan como en lengua. Y nadie les entiende, a lo mejor la mamá, la abuelita o alguna persona les entiende, ¿sí? Pero usted que a lo mejor dice, no le entiendo absolutamente nada. Y de 4 a 6 meses, de 6 años, perdón, no habla correctamente, ¿sí? Entonces, a nivel social, ¿qué pasa? A los 3 meses, como yo les decía, que son otros signos de alerta importantes, sonríe. 6 meses se ríe, 9 meses imita ciertos comportamientos, 12 meses señala, 15 meses le dice, Matías, María, y voltea, y no voltea a ver. A los 18 meses muestra, 24 meses juega y interactúa con otros niños a nivel social, signos de alerta. Entonces, como
como hoy en día es tan importante el tema del espectro autista, que es otro tema que se tuviera que hablar y socializar en otra conferencia, pero sí es importante esos signos de alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autismo es uno de los trastornos con mayor prevalencia hoy en día. Entonces, hay que dificultades a nivel social porque no sonríe, se aleja, ¿sí? No hay contacto ocular. Pero mírame, se esconde. ¿Qué tiene? Estos estereotipos. Son niños hiperresponsivos, por eso cuando nosotros evaluamos a nivel de perfil sensorial, le preguntamos a la mamá y le decimos, a ver, cuando usted prende la licuadora, cuando hacen ruido, hay una fiesta, no, él no puede irse a ningún lugar donde haya demasiados ruidos, hay una hipersensibilidad, signo de alerta. Le preguntamos, ¿usted alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo, tiene alguna discapacidad auditiva? Sí, porque no me responde cuando yo le hablo, ¿sí? Cuando yo le digo, chao, vamos, ya te vas, qué lindo. No hay seguimiento de instrucciones, ¿sí? Entonces estos signos de alerta, no puede expresar lo que quiere y sobre todo en el autismo tiene una de las principales características que nosotros identificamos es las dificultades de comunicación. Entonces, por eso es un niño que a lo mejor, como la prevalencia en autismo es más en niños que en niñas, tiende a aislarse. Entonces, signo de alerta social, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros ya identificamos que cumple con los criterios para un retraso global en el desarrollo, no cumple con todos los criterios para autismo, la verdad, pero nosotros ¿qué decimos? Vamos a trabajar con un diagnóstico de un retraso global en el desarrollo y a partir de eso vamos a observar y vamos a hacer la intervención. Entonces, lo importante que es hacer un plan de intervención, de evaluación y de intervención interdisciplinario. Se debe incluir el enfoque con un modelo evolutivo y conductual para iniciarse lo antes posible. Indicarle a la madre de familia, mire, si nosotros hacemos este proyecto, este programa, este plan terapéutico, es ya. Aquí en Ecuador hay una fruta, bueno, yo voy a poner una fruta más internacional. A ver, ¿qué fruta más internacional puedo poner? Aquí la guanábana, ¿sí? La guanábana hay en creo que todos los países, ¿verdad? De Latinoamérica, ¿sí? Sí, sí, claro, claro. Santo La, Domingo la, también. ya, la guanábana. Entonces la guanábana tiene que tener un punto específico de maduración. Usted no se puede comer la guanábana cuando está verde, porque es horrible, tiene una sensación muy fea. Entonces, nosotros, ¿cómo les explico yo? Que si ya vemos estos signos, esos signos de alerta a nivel motor, a nivel social, a nivel de comunicación, de lenguaje, conductual, entonces significa que esa guanábana está verde, está biche, como dicen en Colombia, ¿sí? Está verde. Yo no me voy a comer la guanábana verde. ¿Qué tengo que hacer? Acá nosotros las envolvemos en papel periódico. Envolvemos esa guanábana en papel periódico y esperamos un tiempo para que se madure. Eso es lo que hacemos a nivel neurológico, mediante plasticidad neuronal. Mediante toda esa ejercitación y esa preparación para los niños, hacemos que madure, ¿sí? Para que esos hitos del desarrollo que estamos aquí sea lo menos perceptible posible, para que cuando es un proceso escolar formal, ¿qué es lo que ocurre? Que las maestras se quejen lo menos posible, porque ahí es otro proceso ya a nivel de escolarización. Entonces, por eso hacemos que ese cerebrito se madure, porque antes sabían ustedes, en neuroeducación hablamos mucho de la plasticidad neuronal, de todas esas características propias que mediante estimulación neurocognitiva lo hacemos y hacemos el proceso de intervención.
Y para esto es tan importante cuando nosotros hablamos de signos de alerta en el neurodesarrollo, de trastornos del neurodesarrollo, sí o sí tiene que intervenir familia. Y ahí cuando intervenimos en familia hablamos de ¿qué? De la estructura. Porque lastimosamente hoy las familias no hay una estructura formal. Hace poco estuve en Argentina en un congreso donde nos ganamos el premio Eureka 2023, el premio mundial, y ¿qué nos decían las maestras? Decían, Luz Helena, ocurre lo mismo. A las madres y a los padres hoy les cuesta mucho tener una estructura de normas y reglas claras. Niños de 3, 4 años haciendo berrinches donde quiera, y quienes tienen la autoridad son ellos, los niños. Entonces, claro, como no hay una mayor estimulación, porque los padres por el trabajo, por múltiples situaciones, no estamos estimulando, no nos sentamos a jugar, no los llevamos al parque. Entonces, la estructura es lo primero que tenemos que trabajar. Con familia también trabajamos la adaptabilidad, que es ese nivel de resolución de conflictos. Donde hay una familia conflictiva, donde la familia es un signo, es un factor de riesgo para ese niño, donde ve violencia intrafamiliar, donde ve violencia tanto física, psicológica, donde no existe un entorno favorable, va a ocurrir que a pesar de que sea un niño con todas sus capacidades cognitivas, va a tener dificultades y vamos a notar este problema en los hitos del desarrollo. La cohesión familiar a nivel de familia, esa unión familiar cuando hacemos estas preguntas, ¿y se sienten unidos? No, no nos sentimos unidos, no existe una estructura como tal, normas, reglas, límites, esas funciones de valores que tenemos que trabajar cuando hablamos de un proceso de psicoeducación familiar. Y los estilos de crianza que también tienen que ver con todos los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo es el estilo de crianza? Si es permisivo, donde le damos todo. Sí, toma. Es que no quiero. Hay niños de 6 años que no saben abrocharse la camisa. Y no porque tengan una dificultad a nivel de motricidad fina, no, sino porque la mamá no, ven, yo te abrocho, te cepillo los dientes, yo te peino, yo te doy de comer en la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Inhabilitamos a ese ser humano para que vaya cumpliendo sus hitos del desarrollo. Y claro, cuando llegan donde la psicóloga, yo a lo mejor le voy a dar un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo X, el que sea, pero no he evaluado el nivel de familia, cómo es. Ese autoritario, otro estilo de crianza que es común también. Aquí se hace lo que yo diga. Entonces el niño quiere opinar sobre algo, tú no opines porque eres niño y los niños no saben. ¿Limitan o no la comunicación? Dice, yo no hablo, en mi casa yo no digo nada, porque no, mi opinión no es importante. ¿Y qué? Va retrocediendo los procesos de comunicación. El negligente es de donde básicamente mi entorno y mi vida gira alrededor mío, pero no de mis hijos. Ayer venía una niña, una madre de familia con una niña de 5 años. Solo hablaba así, y yo no le entendía nada. Y la mamá me dice, verá, doctora, yo le puedo mandar en un taxi de confianza a mi niña, pero usted no me pida que yo venga a estas terapias porque yo tengo que trabajar. Entonces yo dije, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante nosotros que hablamos de salud mental, de salud integral, que trabajamos, es importantísimo poder identificar dentro de los procesos terapéuticos el estilo de crianza, cómo está la cohesión, cómo está la adaptabilidad de esa estructura? Muy bien, y para terminar, les quiero compartir, yo tengo un modelo que se llama MILE, que es un modelo de intervención para niños con TDAH, probado con población latinoamericana, y tengo un programa que se llama Edúcate para Educar, para hacer un proceso de psicoeducación a los padres, porque desde la familia vamos mejorando. Y estas son mis redes sociales, Luz Helena Cuna, y me pueden encontrar como psicóloga Luz Helena Cuna. Muchas gracias, doctor Alberto Méndez.
Me parece que tiene alguna Sí, pregunta. levantando la mano, sí, claro. Muchas gracias, profesora. Gracias por interesante participación. Vamos a permitir al doctor Méndez en Massachusetts. Sí, gracias, gracias. Un saludo para Gracias. todos ustedes, para usted, Restituyo, para todos los amigos que están en el chat. Igual, gracias. Y bienvenida, doctora. Gracias por la participación. Doctora, sobre los riesgos, tengo dos preguntas. Una se va a linkear con la otra, pero quiero hacer una primero, luego darle participación y hacer la otra más adelante, porque es importante el tema. De esos factores de riesgo que usted mencionó, los ambientales, familiares, sobre el embarazo, sobre todo cuando habló sobre hipertensión arterial, prematuridad, sobre factores del parto, que habló sobre la hipoxia, sobre un ACAL bajo, sobre una prematuridad. Existen otros factores que no lo escuché, es posible de que existan, pero que no lo escuché. Otros factores como, por ejemplo, los medicamentos durante el embarazo o hábitos tóxicos que son tan frecuentes y son legales como el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, las drogas que le están legalizando. Existen esos factores de riesgo también que pueden influir en esa patología. ¿Y qué peso tiene frente a los otros factores? Es mi primera pregunta. Doctor, es importantísimo y como yo les decía, a lo mejor se me pasó, pero es tan importante poder identificar esos antecedentes. Inicialmente cuando hacemos la evaluación, todos esos antecedentes de consumo de alcohol, drogas. Acá en Ecuador tenemos un alto índice de consumo de alcohol en mujeres y en hombres a nivel general. Identificar antecedentes patológicos familiares, por ejemplo, una depresión postparto, poder identificar si existe antecedentes de discapacidad intelectual, de esquizofrenia, bipolaridad. Todos estos trastornos del neurodesarrollo, ustedes saben que son multifactoriales, que no podemos etiquetar que únicamente fue el factor ambiental o el factor genético, el factor social. Lastimosamente, estos trastornos del neurodesarrollo, o cuando hablamos en salud mental, son trastornos nuevamente multifactoriales y que son difíciles de poder determinar. Por ejemplo, en el TDAH, un factor hereditario es predominante. El TDAH, cuando nosotros hacemos la historia clínica y el padre dice, ¿sabe qué? Yo tengo esos síntomas, pero a lo mejor a mí nunca me diagnosticaron. Y sí existen estudios científicos y existe evidencia científica que en el TDAH un factor es el hereditario. ¿Sí? Entonces, ahí tener cuidado, preguntar, porque a veces mamás que no se dan cuenta que estaban embarazadas y se dieron cuenta cuando estaban de 4 meses y estaban consumiendo alcohol, drogas o usaron algún medicamento con alguna contraindicación en el embarazo. Entonces, por eso es importante el trabajo interdisciplinario. Entonces, yo aquí como tengo mi neurólogo, tengo mi pediatra, yo les digo, ¿saben qué? ¿Hace qué tiempo usted no hizo un chequeo médico? Y remito, para que el médico sea el que determine cada una de las características, el neurólogo, en algunos casos el psiquiatra, pero así lo hacemos. Okay. Muchas gracias. Doctor Albert, la Sí. otra pregunta. Sí, no, como no vi más manos levantadas, porque se levanta la mía para conectar esa pregunta con la siguiente. Hice la pregunta, la justifiqué porque son muchas las mujeres en la humanidad que fuman, que beben, que usan droga y todo eso, y la incidencia de esta patología no es tan alta como para la población que usa droga. Por eso quise hacer la pregunta. Ahora voy con la segunda. Miren, señores, es frustrante, es traumatizante cuando en una familia aparece un niño con este trastorno degenerativo. Y sabemos que cuando aparecen los signos y síntomas, va para una red de servicios especializados y costoso y por largo tiempo. O sea que es un problema tanto para el niño como para la familia. Ya usted mencionó que los países latinoamericanos tienen problemas con estos programas. No sé si el problema es por cultura, por desconocimiento, por recursos, por qué. Pero sí está el conocimiento de qué pasa, cómo pasa, dónde pasa y por qué pasa. ¿Por qué este problema no se incluye en los sistemas preventivos para evitar que nazcan, para evitar que surjan de salud pública? Es decir, darle las informaciones agresivas constantes a las madres de la familia antes de que se embaracen, antes de que pase eso, cuáles son los factores que pueden traer un riesgo. Si usted se va a embarazar, cuáles son los problemas que usted puede tener si usted hace esto y esto y esto con su futuro hijo. O sea, que hay una educación directamente de salud pública a la población, que no lo veo en ningún país. Ese programa de trastorno neurológico no lo veo incluido en los programas preventivos de salud pública. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Le escucho.
Ay, doctor, ¿qué le digo aquí? Es un tema complejo. Le digo, nosotros aquí teníamos un programa excelente para trabajar. ¿Sí me escucha? Sí, claro, Yo sí, se oye bien. anteriormente, yo le cuento acá en Ecuador, yo mediante este programa de intervención, porque era un primer nivel de atención, entonces yo logré antes, en un gobierno anterior, para no hablar de política, yo atendía 150 niños y familias mensualmente. Pero como no hay una política pública establecida como política pública en nuestros países latinoamericanos, la atención y la intervención temprana en niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? Trabajamos, somos apagafuegos. Ya cuando vemos que el niño no habla, cuando la maestra en la escuela le dice, ¿sabe qué? Necesita terapia de lenguaje. Cuando el niño tiene un problema de funciones ejecutivas cerebrales, no logra su memoria a corto plazo, su atención sostenida, ahí es cuando las madres buscan ayuda. Pero que ellas por sí solas vengan a No hay buscar. prevención, no hay Sí, prevención, en otras palabras, sí, no hay forma claro. de evitarlo, no hay prevención. Sí, vamos a seguir con, creo que Kenia, ¿usted quería hacer algún comentario o pregunta, doctora Félix? Sí, primero Sí. felicitar a nuestra expositora en el día de hoy y yéndome por la misma línea del doctor Méndez que acaba de comentar sobre los medicamentos utilizados en el embarazo que afectan el neurodesarrollo. Había visto hace mucho tiempo ya, cuando estaba en medicina interna, algunos medicamentos que se relacionaban con el neurodesarrollo y entre ellos están esos medicamentos que se utilizan para los malestares durante el embarazo, como la meclicina, por ejemplo. No sé si lo conocen o lo han oído mencionar, que es un medicamento que se utiliza mucho, especialmente en el primer trimestre, para mitigar esos malestares que son tan frecuentes. Y vi un estudio con una gran población en donde estaban estudiando esos niños en los primeros 5 años y una gran parte de ellos tenían afección del neurodesarrollo. Entonces, sería bueno continuar investigando sobre esos medicamentos y preguntarle a nuestra expositora si de esos medicamentos ha oído mencionar algo, ha tenido algún caso que se relacione con eso. Okay. Bueno, doctora Adelante. Kenia, nosotros, como yo soy psicóloga y neuropsicóloga, nosotros a nivel de farmacología, nosotros no trabajamos con fármacos como tal. Lo que hacemos nosotros como neuropsicólogos es identificar cuáles son esos puntos fuertes y débiles en su neurodesarrollo, darle un diagnóstico y hacer la intervención. Usualmente, como yo le decía, lo que yo hago es remitir. ¿Sí? Porque ya viene el niño con su discapacidad intelectual, ya viene con su niño con su discapacidad motriz, auditiva o cualquiera de las discapacidades asociadas o no a un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, lo que yo hago es más bien remitir al médico para poder que el médico me ayude y solventar el problema en ese momento. Claro. Sí, muchas Sí. gracias. Gracias, Kenia. El José Ortiz, ¿puede abrir su micrófono, Ortiz? Sí, gracias. Gracias a usted. Pues antes que nada, igualmente me uno a las felicitaciones, excelente tema. Y pues mi duda era saber si, pues qué tests o pruebas serían las que recomiende para aplicar pues, en una primera intervención, ¿no? Ya sea a los papás, que son los que están observando directamente pues a los infantes, o a los familiares que también pues muchas veces no son directamente los papás, sino que pues a veces es otro el familiar el que está el que como lo cuida. responsable, ¿no? Por la situación de que trabajen o por diferentes circunstancias, ¿no? Sí, y otra duda que tenía es pues qué tan frecuente recomienda que sea ese seguimiento, ¿no? Sobre todo los primeros meses que son los más cruciales. Sí, bueno, para hacer una evaluación integral, como les había mencionado, a nivel cognitivo, evaluamos con las escalas de Wechsler, que es el WIPSI en niños menores de 6 años,
a partir de los 6 a los 18 años utilizamos el WIS, el WIS 5, y a nivel cognitivo. A nivel ya neuropsicológico va a depender mucho de los casos, pero aplicamos Neuropsy, el Cumanes. A mí me gusta mucho aplicar el test de Bender para poder identificar si existe o no, cómo está la coordinación visomotriz. Evaluamos nociones básicas, cómo es, si tiene definidas sus nociones de espacio, cantidad, de tiempo. A nivel de desarrollo psicomotor y de neurodesarrollo, el test de Battelle. A nivel de lenguaje, el ODFAS o el PLS5, el ITPA, para identificar cómo están sus habilidades psicolingüísticas. Sí o sí en niños, va a depender mucho la edad también. Sí o sí dentro de la evaluación nosotros nos tardamos de 6 a 8 sesiones en evaluar a un niño. Y sí o sí dentro de la evaluación evaluamos la dinámica familiar. ¿Sí? Porque es muy importante identificar esos factores de riesgo familiares. Entonces, de 6 a 8 sesiones, de acuerdo al caso, para descartar autismo, se aplica un screening que es el MCHAT. Si en el MCHAT nos sale un alto probable, ahí aplicamos el test A2 o ADIR. Si nos da para autismo y tenemos una sospecha de autismo. Dentro de los trastornos, como también está el TDAH, aplicamos el D2, que es un test de atención sostenida para identificar, y hacemos un screening con padres de familia, que es el test TDAH o el EDA, que se usan a nivel internacional y que son de TEA, estos tests. ¿Qué otro test le puedo indicar que aplicamos? Va a depender mucho, digamos, la necesidad, pero más o menos son de 6 a 8 sesiones, y lo que hacemos nosotros y lo que sugerimos a los profesionales que trabajamos en neurodesarrollo es hacer un seguimiento y un estudio de casos cada 3 meses. Entonces nos sentamos con la familia o a veces hacemos visitas institucionales, y este ha sido nuestro objetivo terapéutico, y vamos midiendo cuáles son los avances y dificultades del proceso. Hemos avanzado, se me ocurre, a nivel de motricidad fina, pero tenemos dificultades en el lenguaje, y hay también que saber explicar a los papás que esto es un proceso que es de tener paciencia, no es de que de la noche a la mañana los papás dicen, es que ¿será que algún día va a ser normal? Porque nos preguntan eso cuando hay casos de discapacidad. Claro. ¿Sí? Entonces hay que explicarles que es un proceso, que es de tiempo, que es de constancia, y es a partir del diagnóstico que nosotros le damos. Entonces ahí vas a ver el pronóstico. No nos podemos decir que un niño con TEA, con discapacidad intelectual, dar un pronóstico, decir ya en un año nosotros vamos a curarle el autismo, porque hay profesionales también que dicen que les van a curar el autismo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, sí. El doctor Muchas Méndez gracias. está levantando la mano de nuevo. Doctor Méndez. Sí, a propósito de la pregunta de José, se me ocurre una pregunta en este conversatorio, doctora. De esta población, de estos niños con trastornos del sistema nervioso, del neurodesarrollo, en su experiencia particular, ¿de dónde usted recibe más consultas? Si es del ambiente familiar, del ambiente comunitario, es decir, del vecino, de que el niño estaba en la cancha, en la calle, o del ambiente escolar del profesor que nota la deficiencia o lesión del alma, o referido por otros médicos. ¿De dónde le viene la mayor incidencia de consulta a usted? Uy, qué linda pregunta. La mayoría de los casos que vienen remitidos es, uno, por las instituciones educativas de educación inicial. Acá en Ecuador le llamamos inicial 1 y 2. Las maestras, sí, los docentes. Los docentes son los que tienen, lo que pasa es que ellos ya existen protocolos en el Ministerio Claro, y tiene de más tiempo, Educación. y tiene más tiempo con el niño. Sí, entonces ellos son los que remiten más, y también remiten familiares, porque ya la tía, la prima, la abuelita por ahí dice, oye, algo le pasa a tu hijo no está hablando, mi nieto. Los familiares también sí remiten, entonces a veces hay casos de familias, que soy psicóloga
de la prima, de la tía, de toda la familia. Entonces ellos me dicen, Luz Helena, algo está pasando con el niño, quisiera que lo evaluaran ustedes para saber qué pasa, por qué no habla, porque muestra irritabilidad, vemos que no logra socializar con facilidad. Entonces es más la familia y la familia, las instituciones educativas y las remisiones de pediatras. Los pediatras también sí nos derivan a nosotros. Algunos pediatras que tienen muy claro el tema de los hitos del neurodesarrollo y que están bastante sensibilizados en la intervención temprana nos remiten con mucha frecuencia. Eso me dice la debilidad que hay en el sistema de salud, que deberían ser los pediatras los que más refieran, porque tienen que agotar un proceso de examen físico desde que el niño nace hasta que comienza su desarrollo. Pero al no pasar en salud pública eso, no hay sistema preventivo, pues entonces lo detectan otros sectores. Exacto. Es que les dan 10, 15 minutos por paciente acá en Ecuador. ¿Usted qué hace en 15 minutos? Ni se sienta la madre con el niño y ya, rapidito. Sí, sí, así es. Doctora, el tema es muy interesante. Se nos han quedado muchos pediatras y psicólogos que están en la línea. Yo sé que el tema amerita, como usted dijo, hablar de otra variante en el neurodesarrollo, que dice que nos quedaremos pendientes a esa conferencia suya. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta, algún último comentario. Pues por lo menos buenas noches a todos. Doctora, Sí, gracias. doctor Gracias Ruiz. por estar con nosotros. Por lo menos que si no vamos a otro tema, hacemos otra sesión de preguntas, quizás con otro horario, con el mismo tema. Claro, claro. Ahora, tenerlo pendiente para el llamado que se haga y la invitación a seguir la pregunta, porque ha quedado mucha interrogante y la gente quiere saber y aprender. Sí, y seguir aprendiendo Sí. más de ese desarrollo. Claro, claro, que sirve para todo, no solamente el pediatra, el neurólogo, neurocirujano, sino también los padres. Todo. Buena sugerencia esa. La próxima Sí. sesión que sea de pregunta, excelente sugerencia. Ojalá y sea así. Sí. Profesora Luz Helena, muchas gracias por su participación, como siempre, muy instructiva y habla de un gran conocimiento del tema de parte de usted. Le agradecemos infinitamente su participación en el día de hoy. Muchas gracias y será un gusto. Hacemos el banco de preguntas para ponerme a estudiar. Sí, así, ya bien, exactamente. Así es. Interactivo es más cómodo, doctor. Interactivo uno lo va Sí, desarrollando. sí. No se preocupe. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Kenia, noches. Muchas gracias. Luis y lo demás. Lourdes y Gracias, lo buenas demás. noches, Gracias a doctor. todos ustedes. Buenas. Bye.